Bien, jóvenes, buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio entonces a la presente clase. No sin antes recordarles que ya hemos visto aspectos concernientes al desarrollo del proyecto y eso se ha evidenciado que sí efectivamente hay comprensión producto de los que han plasmado hasta cierta parte del marco teórico en condiciones óptimas. Pero vamos a ver ahora algunos elementos fundamentales para complementar, tal el caso, por ejemplo, del muestreo, ¿ya? El muestreo. Entonces, veremos algo concerniente a lo que es el muestreo para que ustedes puedan, en función a ello, también ir desarrollando el proyecto que han tenido bien emprender. Perfecto. Bueno, entonces, para hablar lo que es el muestreo, previamente tenemos que hablar de lo que viene a ser una población, ¿sí? ¿Y qué viene a ser la población? Es un conjunto de unidades de observación con características comunes perceptibles. Ojo, con características comunes perceptibles, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la población de la ciudad de La Paz. ¿Cuál es la característica común perceptible? Una característica es el hecho de que todos hablan el mismo idioma, castellano. Hablamos de la población aymara de la ciudad de Tiwanaku, del municipio de Tiwanaku. Una de las características perceptibles es el idioma aymara. Otra característica es el hecho de que las señoras de pollera, por ejemplo, o las señoras, las habitantes, la mayoría llevan la pollera, ¿no? Y así tienen un rasgo distintivo, una característica común que es objeto de observación, ¿ya? Entonces, eso es lo que viene a ser población. Pero la muestra como tal viene a ser un segmento representativo de esa población. Por ejemplo, miren ustedes, esas caritas son una población, ¿ya? Y el investigador dice, necesito una muestra, ¿ya? Necesito una muestra. Y miren, ahí está la muestra. Esa va a ser la muestra. ¿Mm? Entonces, esa muestra como tal viene a constituirse en la muestra representativa. ¿Qué significa muestra representativa? Significa sencillamente el hecho de que ese conjunto de personas elegidas como tal van a constituirse en la representación de todo el grueso de la población. Pero ¿por qué es necesario sacar muestras? Porque así ahorramos costos, ahorramos ciertamente tiempo. Por ejemplo, para saber que una persona tiene cierto tipo de problema, va a un estudio de análisis laboratorial y solamente le sacan un poquito de muestra de sangre, ¿no ve? Ese pequeño, esa pequeña cantidad de muestra representa toda la sangre que lleva el individuo como tal. No es necesario sacarle toda la sangre al tipo, imagínense, lo van a matar. Solamente una pequeña partecita se le saca, ¿no es cierto? 5 milímetros, bueno, suficiente para poder hacer el laboratorio correspondiente y en función a ello juzgar si esa persona tiene tal o cual enfermedad. ¿No ve? Y eso es lo que ocurre, jóvenes. Por ejemplo, cuando ya se acercan las elecciones, normalmente, ¿qué hacen las empresas que estudian la tendencia de la población en cuanto a voto? ¿Encuestan a todos los bolivianos o no? ¿Encuestan a todos los bolivianos para saber quién va a ganar o no? No, doctor, saca una No, muestra. eso, efectivamente. Sacan una muestra. De los cerca de los 11 millones, bueno, ya debemos pasar los 11 millones, pero digamos cerca de los 11 millones, no sacan a todos, no los aplican la encuesta a todos, sino a un segmento. De esos 11 millones sacan a 2.000 personas, por decirles. Suficiente, suficiente para poder inferir, para aplicar el método inductivo. O sea, parte de lo particular a lo general o inductivo, ¿no ve? Y el deductivo, como hemos hablado, parte de lo general para llegar a lo particular. Entonces, para hacer inducción, es suficiente encuestar a unas cuantas personas y de ahí inferir. Es por eso que dicen, pues, después de aplicar la encuesta a 2.000 personas, dicen, señoras, la población boliviana votará de esta manera o Bolivia votará de esta manera.
¿cierto? El candidato X tanto de votación, el candidato Y tanto de votación, el candidato Z tanto de votación, ¿lo ven? Y cuando llegan las elecciones, efectivamente, se da de esa situación, no por arte de brujería, nada, sino por ciencia, por ciencia. Miren ustedes, seleccionando una muestra representativa es posible inferir los resultados posteriores, ¿no? ¿Y hay una diferencia significativa? No, ligera diferencia, ligera diferencia. Es por eso que esas encuestas se las hacen en todo contexto, en todo contexto. Así, por ejemplo, cuando se hace un estudio de mercado, lo propio. No se encuesta a toda la población de La Paz, sino a unos cuantos sujetos importantes. Hay que determinar eso, ¿no es cierto? Les aplicamos eso, ¿usted estaría dispuesto a comprar tal producto? Si el sujeto dice sí, no, en fin, en función de eso, ya vamos a tener idea, en función de esas encuestas que hemos aplicado a 80 individuos, por decirles, vamos a tener idea cómo va a reaccionar la población de La Paz, si van a comprar o no van a comprar el producto. Entonces ahí vamos a poder definir si conviene o no conviene hacer el emprendimiento. Si la gente no va a comprar, bueno, es señal de que si esos 80 dicen que muy poca vez van a comprar, entonces señal de que toda la población de La Paz va a mostrar esa tendencia. ¿Sí? Entonces, ven ustedes qué tan importante es hacer un muestreo. ¿Ya? Entonces, no se puede tomar en cuenta a toda una población para poder saber si va a ocurrir tal o cual cosa. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? Ahora pasaremos a otro punto. Si hay alguna duda, por favor, me interrumpe nomás, ¿ya? Ya. Tenemos al muestreo probabilístico. ¿Cuándo decimos que un muestreo es probabilístico? Cuando todos los sujetos que conforman la población tienen la posibilidad de ser elegidos, ¿sí? Tienen la posibilidad de ser elegidos. Entonces, a eso se llama muestreo probabilístico, ¿sí? Ahora bien, la fórmula más común y corriente para sacar un muestreo es la que ustedes tienen ahí. N es igual a Z al cuadrado por P por Q por N, dividido entre N por E al cuadrado, Z al cuadrado por PQ. ¿Qué significa todo eso? Tiene su nomenclatura. No tiene su nomenclatura. Ahí está. ¿Ya? Esta N, jóvenes, representa el tamaño de la muestra. Esta N es el tamaño de la muestra. Z es el nivel de confianza, ¿ya? La E es el error de estimación, el error que nosotros pretendemos incluir. Todo tiene su error. No hay algo que sea al 100% seguro. Todo en todo está, jóvenes, el error. En una operación, ¿hay el error de que una persona fallezca? Hay. Hasta por una extracción de muela muere la gente. Todo tiene su margen de error por eso. En las investigaciones sociales, como en la contabilidad, por ejemplo, es normal estimar un 5% de error, ¿no? 5% de error. Se tolera un 5% de margen de error. En la medicina, el error que se estima cometer es del 1%. Hay 1% de que las cosas puedan salir mal. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Sí, Entonces, hay 1% de que las cosas puedan salir mal. Hay veces, por eso, como les decía, en la operación una persona fallece, mucha no, pues, entonces desgraciadamente ha caído en ese 1%. ¿Mm? Hasta en los viajes hay un error estimado, ¿no es cierto? Hay un error estimado. El trasladarnos de aquí para allá tiene su margen de error. Si caemos en ese margen de error, chao, ¿no? Por eso se producen los accidentes, hay muertes, en fin. En ese margen de error han caído. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el error. Ahora la P, ¿qué significa la P? La probabilidad de ser elegido, la probabilidad de éxito. ¿Mm? La Q significa la probabilidad de fracaso. Normalmente se pone la P 50%, la Q 50%. La P, existe la probabilidad de que la persona sea elegida. ¿Ya?
y Q significa la probabilidad de que no sea elegida. ¿Sí? Y bueno, la N mayúscula significa la población. ¿Ya? Pero esta formulita es importante. Pero jóvenes, ahora algo muy importante de lo cual tienen que tomar nota ustedes. No siempre se aplica esta fórmula. Esta fórmula se aplica cuando la población es grande. Por ejemplo, si yo tengo 2.000 personas, ya tengo 2.000 personas, es harto, es mucho. Querer aplicar a 2.000 personas una encuesta, mucha va a ser, para empezar, pérdida de tiempo, mucha papelería, mucho presupuesto, voy a tener que contratar personal, porque yo no voy a poder aplicar las 2.000 encuestas a tanta gente. ¿No ve? Entonces, cuando es grande la población, aplicamos esta formulita aplicamos. Pero si son solamente 30, 40, 50, ¿para qué vamos a hacer muestra? No tiene sentido. ¿Acaso es gran cosa 50 cuestionarios aplicar a la gente? Peor si son 20, 30. ¿Me dejo entender? Así que ya saben, ¿no? Si la población a la cual ustedes van a aplicar no es mayor a 50, 50 es tolerable, incluso 60. No hay necesidad de aplicar esta fórmula, porque aplicando esta fórmula, de esos 60 les saldrán 2, 3 personas. ¿Qué va a hacer con 2, 3 personas? Perdemos, hay mucho sesgo de error. No tiene sentido. Si son 30, 40, no hay necesidad de aplicar fórmula. Sencillamente aplicamos esas 30, 40 personas la encuesta. No son muchos, ¿ya? Pero si el caso fuera que fuesen por lo menos que sean unos 500, unas 600 personas, bueno, es harto. Aplicaremos la fórmula. Peor si es 2.000, 3.000, 4.000, peor. ¿Se entiende, jóvenes, eso o no? Sí, doctor. Ya. Entonces, eso es muy importante, por favor, tienen que siempre tomar en cuenta esa situación. No podemos aplicar arbitrariamente la fórmula manejar para 50 personas. No, 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 eso está mal. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Ya? Bueno, les voy a compartir, jóvenes, este material también, ¿ya? Les voy a pasar. Ya. Ahora fíjense, Z, este valor Z es un valor de nivel de confianza. Ese valor Z está en los libros de estadística. Tiene su equivalencia. Miren, acá está su equivalencia. Z. Fíjense, si tomamos un nivel de confianza del 75%, equivale a 1,15. Si tomamos un 80%, equivale a 1,28. Si tomamos 85%, equivale a 1,44. Si tomamos al 90% de nivel, a 1,65. ¿Ya? Si tomamos al 95%, equivale a 1,96. Esto es lo más usual, jóvenes, memorícenselo. 95% de confianza. O sea, ¿qué significa eso? 95% de que las cosas resulten bien y el 5% peor, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si tomamos un nivel de confianza del 75%, estamos diciendo que el 75% de que las cosas ocurran bien. Y para que llegue a 100, ¿cuánto falta? 25%. Ese es el error, ¿ya? En medicina, fíjense, 99% de que las cosas tienen que salir bien. Nos podemos dar un margen de error del 1%. ¿Se entiende? Entonces, miren, son sus equivalencias en términos numéricos. 95% equivale a 1,96. Ustedes en la tabla de los Z, de los valores Z, buscan 95% en un libro de estadística, en sus tablas. Al final, en anexos están unas tablas. Entonces, buscan el valor de Z, 95, y les va a dar 1,96. Si buscan 95,5, les va a dar 2.
Si busca 99%, les va a dar 2,58. ¿Ya? Entonces, estos son los valores más usuales y comunes. ¿Ya? Son los valores más usuales y comunes, jóvenes. Entonces, por favor, tienen que tomar siempre muy en cuenta esos valores. Esos valores son fundamentales. A ver, Nora Quispe tiene que apagar su micrófono. No sé qué está haciendo ahí. ¿Ya? Entonces, ya. Ya. A ver, un ejemplo. Fíjense, jóvenes, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho referente a la fórmula? Siempre aplicamos esta fórmula, ¿no veo o no? ¿Siempre vamos a aplicar esta fórmula, jóvenes, o no? No. Eso. No, solo cuando la población es grande. Cuando la población es grande, recién aplicamos esta fórmula. Pero si son 30, 40, 50, incluso 60 personas, no hay necesidad de aplicar esa fórmula. ¿Ya? Peor, pues, si son 20, no tiene sentido. Entonces, en ese caso, no aplicamos la fórmula. Y sencillamente vamos a argumentar donde dice muestra, vamos a decir, se aplicó la técnica del muestreo de tipo censal, ¿ya? Se aplicó la fórmula, mejor dicho, el criterio del muestreo de tipo censal. ¿Qué significa el tipo censal? Significa con los elementos que nosotros hemos visto, con los que existen en el entorno laboral, sin recurrir a muestras, nada. ¿Por qué? Porque no son 20, 30, 40, 50 personas, no es más, ¿no? Pero en este caso, fíjense, jóvenes, fíjense, ejemplo, ¿qué nos dice? Para determinar la muestra, voy a bajar esto. Para determinar la muestra de una población de 15.570 personas, es harto, 15.570 personas de sexo masculino de la ciudad de La Paz que tienen entre 20 y 30 años y que han adquirido formación superior, ¿no? Se reemplazarán los valores de la siguiente manera. Ya, miren, vamos a sacar una muestra, dice, de 15.570 personas. Esas personas oscilan entre los 20 y 30 años y tienen formación superior. Entonces, miren ustedes, tenemos la fórmula, ¿ya? Vamos a reemplazar valores. Acá, fíjense por favor, z al cuadrado. Esto lo subiré un cachito. Caramba. Ya, ahí está. Reemplazaremos valores primero. N es el tamaño de la muestra, es lo que tenemos que determinar, X. Ya, eso es lo que no tenemos que determinar, no conocemos. El nivel de confianza, jóvenes, hemos dicho que en investigación social al cual pertenece la contabilidad, manejamos un nivel de confianza del 95%. ¿Qué significa ese nivel de confianza? De que en un 95% confiamos en que las cosas van a salir bien. 95% de confianza de que las cosas van a salir bien. ¿Ya? Ahora, el error, jóvenes, sería el excedente. ¿No ven? El excedente. ¿Cuánto sería para llegar a 100 el error? 5%. ¿Ya? Pero podemos aumentar el error. En este caso, mire, hemos aumentado al 10%. ¿Ya? ¿Por qué aumentamos el error? ¿Por qué aumentamos el error? Eso a efecto de que la población no sea muy grande tampoco. Si vamos a poner un 5% acá, nos va a salir unos 150 y tantos. Así que podemos jugar con el error, podemos aumentar un poco más. Ya ustedes pueden manejar un 5%, pero les va a salir un poco más grande la población. Si quieren reducir la población, entonces el error tienen que aumentar. De esa manera no va a ser tan grande la población. ¿Ya? La probabilidad de éxito 50%, la probabilidad de fracaso 50%. Esos dos siempre van así 50-50. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que existe la posibilidad de que el sujeto sea elegido en 50% y de que no sea elegido en otro 50%. Y bueno, N es la población, 15.570. Estos valores reemplazamos en la fórmula, miren, hemos reemplazado sencillamente, ¿ya? Hemos reemplazado una simple operatoria aritmética
1,96 al cuadrado. Esto multiplicamos 0,05. Todo esto de acá también. Y bueno, la operatoria aritmética nos sale 95. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que de las 15.570 personas, vamos a encuestar a 95 individuos, 95 personas. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, doctor. ¿Ya? Pero no olviden, aplicamos esta fórmula solo cuando la población es grande. ¿Ya? Repito, si son 20, 30, 40, 50, 60 personas, incluso no hay necesidad de fórmula. ¿Para qué? Lo vamos a arruinar, ¿no es cierto? Por querer por querer hacer algo bien, vamos a obtener cualquier tipo de información. Imagínense de 50 personas. Nos saldrán 3, 4 personas. ¿Qué vamos a hacer con esas encuestas de 4 personas? Mucho sesgo en la obtención de información vamos a obtener. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, preguntas jóvenes, no hay dudas. Ya, muy bien, pasaremos a la otra diapositiva entonces. Una pregunta. Ya, muy bien, entonces pasaremos al otro. Ay, Preguntas. Sí, adelante, adelante. La encuesta que acabas de señalar es orientado esencialmente a proyectos referidos a emprendimientos, ¿no? Un poquito más fuerte, por favor. La encuesta es referida a emprendimientos con preferencia. Ya, si la encuesta es referida a emprendimientos, vamos a tener que necesariamente encuestar, ¿no es cierto?, a un determinado número de personas. Ahora sí, de la ciudad de La Paz. Entonces ahí es donde sí tenemos que aplicar muestreo. Y podemos aplicar este muestreo. ¿Ya? Podemos aplicar esa formulita y con toda propiedad. Si vamos a aplicar, si vamos a hacer un emprendimiento productivo, bueno, tenemos que aplicar, ¿no es cierto? Y ya saben, para que la cantidad, la muestra no se infle, porque si mantenemos el 5%, esto va a salir más, ¿no? Va a ser unos 150 y tal, 160, sí. Entonces, podemos subirlo a 10 el margen de error, el error de estimación. Y así vamos a obtener un número razonable como para poder encuestar. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, jóvenes, entonces eso concerniente a lo que viene a ser la muestra. ¿Ya? ¿Dudas, por favor? ¿Dudas? Ese es el momento. Ya, Doctor, ahora, jóvenes, ¿cómo? fíjense bien. El muestreo no probabilístico. ¿Ya? El muestreo no probabilístico, normalmente aplicamos el muestreo no probabilístico cuando no aplicamos ninguna fórmula. No hay fórmula, ¿ya? Ahora, los métodos más comunes para poder calcular el muestreo no probabilístico, ojo, no probabilístico quiere decir que no hay fórmula. Los métodos más comunes son muestreo por conveniencia, ¿ya? O sea, en estos casos, el investigador elige quiénes van a dedo, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a ser los que van a participar de la encuesta? ¿Ya? El investigador elige, pero con criterio.
con criterio. Por ejemplo, a ver, si yo hiciera un estudio en el tercero D, ¿ya? Puede ser en el tercero D, en el curso de ustedes puede ser un estudio, ¿ya? Voy a aplicar muestreo por conveniencia. A ver, voy a hacer un estudio sobre las madres divorciadas, por decir. ¿Elegiré a todas las chicas? no, ¿Elegiré a todas las damas del curso o no? no, No, ¿no es cierto? No. Voy a hacer por conveniencia. Solamente voy a elegir a las señoras que han tenido ese problema, ¿ya? Divorciadas. A ver, señora, divorciada, divorciada. Si me salen tres personas, bueno, esas tres personas reúnen la condición, la característica que yo pretendo investigar, ¿sí? O qué sé yo, quiero hacer un estudio de las madres solteras. No voy a elegir a todas, sino a los que me conviene, a las que tienen esa condición de ser madres solteras. ¿Se entiende? Entonces, ese es el muestreo por conveniencia. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Se entiende eso? A ver, por favor, confírmenme. sí, entiendo. Ya, ya, entonces ya saben, el muestreo por conveniencia lo define el investigador de acuerdo a su objeto de estudio, ¿sí? Si yo quiero hacer un estudio, por decirles, del tercero D, de los chicos que trabajan y estudian, bueno, voy a tener que elegir a los que trabajan y estudian, a mi conveniencia. ¿Para qué voy a tomar en cuenta aquel joven que su papá le apoya, que, bueno, ¿no es cierto? No tiene sentido. ¿Para qué? Solamente voy a elegir aquellas personas que tengan relación con mi propósito investigativo. ¿Ya? Entonces, ese es el muestreo por conveniencia. Y si ustedes aplican ese tipo de muestreo por alguna circunstancia, vinculándolo a su tema de estudio, ¿dónde dice muestreo? ¿Qué tipo de muestreo aplicado? Dirán, pues se aplicó el muestreo por conveniencia. ¿Estamos de acuerdo? Tiene, Sí, doctor. Ya, muy bien. Y ahora el otro tipo de muestreo es el muestreo intencional o por juicio. ¿Ya? Intencional o por juicio. Tiene más o menos la misma connotación que la anterior, con la diferencia de que el investigador elige, ¿no es cierto?, a las personas que van a formar parte de ese estudio. Por así las... A ver, en el ITEC quiero hacer un estudio sobre quienes conocen contabilidad. Ah, entonces básicamente tendré que elegir a los estudiantes de contabilidad, ¿no? Ellos van a ser mi muestra, ¿ya? Ahora, el censo. Tomamos al conjunto de la población. Cuando se hace censo, por ejemplo, cada 10 años en nuestro país, jóvenes, cuando hacemos censo en el país cada 10 años, esto porque por norma el Estado requiere de información actualizada para que en función a esa información, para que en función a esa lectura del contexto de la realidad de un país, se puedan tomar medidas en cuanto a educación, a salud. Para eso sirve el censo. Para eso sirve, ¿no? Para saber cómo está la situación, a ver si hay gente que no sabe leer, escribir, si hay más enfermos de tal, o qué enfermedad está prevaleciendo más, ¿no ve? En el censo se excluye a la gente, usted no puede ser censado, ¿les dicen o no? es a todos el censo. A nadie, ¿no? Todos participan, todos participan, a nadie se le excluye. Entonces, cuando nosotros aplicamos el criterio del censo, igual, jóvenes, a todos los tomamos en cuenta, no discriminamos, no decimos, a ver, usted no reúne las condiciones para mi propósito investigativo, no, a todos. Es por eso que si ustedes van a tomar a todos los que trabajan en una empresa, tienen que poner, se aplicó el muestreo de tipo censal. ¿Se entiende? Ya, entonces, eso es importante. Ya, entonces,
Jóvenes, eso van a tomar muy en cuenta, por favor. Se aplicó el muestreo de tipo Sensat. ¿Ya? Entonces, de esa manera, estructúrenlo en esa parte de la muestra en sus proyectos. ¿Ya? El día miércoles vamos a revisar esa situación. ¿Alguna duda más, jóvenes? Lamentablemente ya nos hemos pasado un minuto, 2 minutos. Ya, quedamos acá ya. Tengan buenas noches. Permiso, les voy a compartir este material. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctor. buenas Hasta luego.
Bien, jóvenes, buenas noches. Tengan todos ustedes. ¿Cómo me escuchan? Adelante. Buenas noches, doctor. ¿Se escucha bien? Claro. Ya. Gracias, gracias. Por favor, visibilícense. Prendan su camarita, chicas, por favor. Tenemos que reportar asistencia al grupo de docentes. Solo vamos a tomar en cuenta en todo caso a quienes están visibilizándose, ¿no? Como asistencia. No, me corto un ratito, estoy acá. Pues herramientas. Ya. Solo 7 estudiantes. Bueno, ellos van a tener asistencia nada más, ¿no? Los demás, bien, gracias, buenas noches. Ya vamos a mandar. Primero D. Listo, sí. Ya, apaguen sus camaritas, chicas, por favor.
Bueno, buenas noches tengan todos ustedes nuevamente. Hemos, ¿qué se llama esto? Un ratito,